Guiones y guionistas, capítulo 142. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del histórico mundo de los guionistas y el eterno arte de los guiones. Y después de ver las Biblias de Médico de Familia, La Casa de Papel, Lost, Stranger Things y El Ministerio del Tiempo, hoy volvemos con el análisis de la Biblia de una serie que también tiene a Javier Olivares como autor, junto a Jordi Calafí y Anaïs Schaff. Me refiero a Isabel, que es una serie histórica de televisión española que trata sobre Isabel la Católica, una mujer que alcanzó un poder solo destinado hasta entonces a los hombres. Vamos a ver qué es lo que necesita la Biblia de una serie histórica. Claro que es un tipo de serie como muy especial, ¿no? Y hoy veremos sus requerimientos. Pero antes recordar que en la plataforma de cursos de guión de guiones y guionistas, hoy terminamos con el curso de Biblia de series. Sé que os está gustando mucho a los que lo estáis haciendo y os recuerdo que si hacéis un proyecto final podéis tener un certificado y un pequeño feedback. Hoy terminamos viendo qué es lo necesario para escribir vuestro capítulo piloto. Y hablando de pilotos, os dejo en las notas del programa un enlace para que os descarguéis los mejores 50 capítulos pilotos de la historia de las series. Hay pilotos de series como Breaking Bad, Mad Men, El cuento de la criada, Orange is the New Black, Friends, Frasier, Modern Family, Juego de Tronos, Homeland, Lost, Stranger Things, Black Mirror, Fargo o The Walking Dead. ¿Qué? ¿Merece la pena o no? Bueno, pues a partir de ahora ya no os quejéis de no tener información de cómo se escribe un piloto, esto, lo otro. Bueno, los que estáis haciendo el curso tenéis las clases, pero bueno, esta información es para todos, con lo cual buscad directamente las fuentes, ved cómo vuestras series favoritas escribieron el piloto y así vais a aprender muchísimo. De todas formas, yo anuncio que los suscritos a la plataforma de guiones y guionistas tienen un nuevo recurso dentro de la web. Que bueno, a partir de ahora cada vez voy a ir poniendo más recursos exclusivos para los suscritos. En este caso me refiero al almacén de guiones y biblias de series, que es una página dentro de guiones y guionistas donde van a poder descargarse los guiones y las biblias que vemos en los podcasts y en los cursos. Y para estrenarla he subido las 10 biblias con las que hemos trabajado en el curso de biblias de series. Porque bueno, en el curso vemos algunas partes de la Biblia solo referidas a lo que estemos explicando en ese momento, pero bueno, aquí vais a tener todas las Biblias para poder consultarlas y además encontrarlas de una forma sencilla, porque están ahí todas almacenaditas. Y ya de paso también anuncio que la semana que viene comienza un nuevo curso de guión. En este caso me refiero a guión documental, en el que vamos a ver el proceso de creación de guión de un documental, desde la idea inicial, la investigación y las entrevistas hasta la propuesta de venta. Y ahora sí, vamos con la Biblia de la serie Isabel. Pero antes quiero agradecer a nuestros compañeros de Guión News y el inquilino guionista, que bueno, lo entrevisté aquí hace unos meses, os pondré el link, y agradecerles la divulgación de la Biblia de la serie Isabel, porque bueno, fueron ellos quienes entraron en contacto con Javier Olivares, le pidieron la Biblia y la subieron a internet. Con lo cual, bueno, los que queráis bajarla, os dejo el enlace a su web. Y como os decía antes, esta Biblia fue realizada por Jordi Calafí, Anaïs Schaff y Javier Olivares para la productora Diagonal TV. Y es muy interesante porque estamos hablando de una serie histórica con mucha documentación. Esta Biblia se hizo de encargo, ya que Televisión Española contrató a Diagonal para desarrollar la serie, es decir, no fue hecha por la productora y después vendida al canal. Eso les obligó a hacer un trabajo de investigación muy intenso y con plazos. Yo recuerdo una conferencia a la que asistí hace 6 años que dio Javier Olivares en un encuentro de desarrollo de guiones de la Comunidad de Madrid, que fue justo en el año 2012, pues unos meses después de estrenar la serie. Y Javier lo que dijo es que hicieron primero un documento de 300 páginas, os lo digo más o menos de memoria, y hicieron este documento previo con información histórica tanto sobre Isabel la Católica como su entorno. Y fue a partir de este documento base con el cual redactaron la Biblia que vamos a ver hoy, que tiene 156 páginas, que es una señora Biblia. Y la Biblia está dividida en 4 partes. En la primera hay una introducción al proyecto de la serie y sus objetivos. En la segunda, que ellos la denominan narración, hablan del arranque de la serie, el lenguaje utilizado, la estructura y las tramas.
En la tercera parte muestran los esquemas o escaletas de todos los episodios de la primera temporada y en la cuarta parte muestran la sinopsis de los 13 episodios de la primera temporada. Son unas sinopsis muy desarrolladas, están a medio camino entre sinopsis y tratamiento casi, ya que a cada episodio le dedican 10 páginas aproximadamente. Y comenzamos con la introducción de la Biblia de la serie Isabel, que los autores articulan en torno a 7 preguntas. Os leo. A la hora de plantear el diseño del proyecto hay 2 elementos básicos a tener en cuenta. La importancia del personaje protagonista, nada menos que Isabel la Católica, no ya a nivel nacional, sino mundial, objeto de multitud de estudios y análisis históricos ya en vida y hasta hoy. Y 2, la cadena que lo encarga, Televisión Española, un ente público con una producción de obligada calidad. La suma de ambos factores conlleva la necesidad de una cuidada documentación histórica sin por ello olvidar un objetivo esencial: divertir y enganchar al espectador, generando ficción, es decir, dramatizando, sobre la base de los hechos históricos. Para llegar a conseguirlo nos hemos hecho las siguientes preguntas. Y aquí van las 7 preguntas que os mencionaba antes. ¿Cuál es el motor que mueve a Isabel desde niña en lo personal y en lo político, que son temas indisociables en su vida? Segunda, ¿cómo definir una personalidad capaz de llegar donde llegó en esa época siendo mujer y ya desde los 15 años? Tercera, ¿qué sacrificios personales tuvo que asumir? Cuarta, ¿quiénes fueron sus principales apoyos? Quinta, ¿quiénes sus enemigos? Sexta, ¿cómo era la época en la que vivió y cómo poder mostrarla desde una mirada moderna? Y séptima, ¿cuál es el objetivo de la serie? Y veamos cómo contestan a 2 de estas preguntas para que os hagáis una idea del tono de la Biblia. Obviamente no voy a leer toda la Biblia porque son muchas páginas, como os he dicho antes, pero sí que voy a intentar daros algunas pinceladas para que solamente oyéndolas en el podcast os den un poquito la imagen de lo que transmiten. La primera pregunta era ¿cuál es el motor que mueve a Isabel desde niña en lo personal y en lo político? Y ellos escriben: Isabel crece en un momento histórico en el que los nobles utilizaban la monarquía como un pelele. La gran lucha de Isabel desde adolescente, aconsejada evidentemente, pero con una gran capacidad de decisión propia desde joven, es conseguir un poder central fuerte y estable que modere y equilibre la vida política y social. Su fuente de inspiración estaba cerca, la política de Álvaro de Luna con su padre Juan II. No en vano, sus principales asesores desde niña eran hombres del círculo de don Álvaro, como se detallará en el apartado siguiente, al hablar de la línea de arranque de la historia. Una obsesión que va creciendo en ella desde niña es lograr lo que tantos reyes no han logrado: acabar la reconquista, eliminar de la península los reductos de poder musulmán, su símbolo esencial, Granada. Y la séptima pregunta es: ¿cuál es el objetivo de esta serie? Y los autores explican: mostrar la personalidad de un personaje tan especial en nuestra historia como Isabel la Católica, su personalidad, sus evidentes logros y también sus medidas más criticables. No ha de ser una hagiografía acrítica. Claudio o Enrique VIII de los Tudor son un buen ejemplo, insisto de lo contrario. Pero sí hay que justificar en los hechos y en el desarrollo de la personalidad del personaje las razones de sus actuaciones para hacerlas entendibles. El objetivo es entretener y contar, con una mirada moderna, la historia de su dolor por ser arrebatada de los brazos de su madre, a la que visitó constantemente mientras vivió, de un adolescente que no pudo llegar a serlo, de sus dudas, de su sacrificio. Y esta parte de la narración, que abarca hasta sus primeros 23 años, es la clave esencial para mostrar cómo a través de su intuición y las influencias que recibe, una niña de apenas 16 años debe tomar decisiones que habrían de marcar su vida y la de lo que luego se ha llamado España. Bueno, como veis, esta primera parte se encarga de explicar de qué va la serie, quién es su protagonista, quiénes sus aliados y sus adversarios y la época de la que trata. Pero también nos explican cuál es la premisa y el objetivo que van a tener los autores con la serie. Nos están hablando del punto de vista que van a seguir a la hora de tratar un personaje tan complejo como Isabel la Católica. Y en esto, claro, se asemeja a muchas de las otras Biblias que hemos visto, ¿no? Como lo primero siempre es explicar cuál es el concepto de la serie que quieres transmitir y cuál es tu punto de vista, ¿no? ante la serie, que en este caso es también ante un personaje histórico. El segundo punto es la narración.
Los autores aquí explican conceptos narrativos clave para entender cómo han trabajado en la ficción de la historia, sobre todo del estilo. Comienzan hablando un poco de la línea de arranque de Isabel, que dicen, planteamos que el arranque de la historia y la línea argumental esencial parte de alguien que no llega vivo al inicio de esta primera temporada, que en ella, salvando el teaser del capítulo 1, solo aparecen los gritos de la demente madre de Isabel. Gritos documentados, por cierto. Álvaro de Luna, principal valido del padre de Isabel, Juan II de Castilla. ¿No? Es curioso, ¿no? Como que el arranque de Isabel es un personaje que solamente está en el teaser, pero que luego va a marcar a la niña y un poquito toda la línea de la serie. El segundo punto es la relación entre la historia y la realidad. Y los autores dicen así. Se dice que la historia la escriben los que ganan las batallas y el poder. Aún así, llama la atención las diversas perspectivas de un mismo hecho. Por ello, salvando el respeto por fechas clave, como por ejemplo los acontecimientos y la edad de los personajes, hemos mantenido una máxima. Todo aquello que apareciera en los textos, libros de historiadores, era susceptible de ser utilizado si nos parecía interesante, aunque en otros se dijera lo contrario, si nos parecía menos interesante. Se duda del valor exacto de las crónicas. Las de Alfonso de Palencia, por ejemplo, eran de una homofobia y de un machismo irredento. Pero salvando esto y filtrando dicha filosofía, los cronistas, probablemente antecedentes del guionista, nos ofrecen, exagerados o no, frases que supuestamente dijeron los personajes, anécdotas que dan credibilidad a la historia, si a eso añadimos actas y cartas y manifiestos. Nos da una visión muy apetecible de la época. Por eso las hemos utilizado. Claro, en las ficciones históricas es súper necesario establecer cuál es la relación con las fuentes documentales. Eso es algo básico. Y no solamente en las fuentes históricas, sino también, como vemos un poco en el curso de Biblias de serie, en las series basadas en hechos reales, ¿no? En series más actuales. No hace falta que sea algo histórico. O sea, el autor, tiene que definir cuál es su posición respecto a los hechos. Y en este caso, ellos dejan claro que, con tal de que dos historiadores hablen de cierto hecho, ellos ya como que, bueno, se dan el permiso para poder utilizarlo si les sirve para contar su ficción. Si no, no. ¿No? Porque obviamente, como bien dicen ellos, ante muchos hechos hay gente que dice una cosa y luego otros historiadores que dicen la contraria. Bueno, pues sumaremos ese. Con tal de que lo digan dos historiadores y que a nosotros nos guste para nuestra ficción, lo utilizaremos. Y si no, no. Esa es su línea. Y entre ficción e historia, ellos también definen su opción. Dicen, se basa en ordenar de manera lógica hechos reales, en buscar el perfil psicológico que mueve a los personajes a hacer lo que hacen, los efectos que causan esos hechos en otros personajes históricos, aunque nadie escribiera de esos momentos. Pero también nos planteamos contar el aroma de la historia a través de personajes no históricos inventados. Por ejemplo, contar la historia de un médico judío obligado a quedarse en Castilla mientras se expulsa a su familia. El hecho de que obligaran a los médicos a quedarse está documentado, pero nada más. Y es una historia maravillosa de la segunda temporada, por cierto, dicen. Esto resulta un poco paradójico porque los autores de esta Biblia abandonaron la serie después de la primera temporada y las dos restantes fueron escritas por otros guionistas. Pero bueno, aquí nos dejan claro en este epígrafe que por un lado están los personajes históricos y por otro lado otros personajes que ellos se van a inventar, que también pueden ser posibles por otros documentos de la época, pero que a ellos les ayudan a contar su historia. Después nos hablan del lenguaje y explican, pese a tener que guardar ciertas maneras de época, esencialmente el vos, debemos conseguir diálogos rápidos, directos y fáciles de oír. Se adjuntan numerosos textos del lenguaje culto de la época, misivas reales, pero también de crónicas que adoptaban un lenguaje culto pero popular y menos recargado. Creemos que Los Tudor, Los Pilares de la Tierra o La puta del rey, que es una película, son buenos ejemplos de cómo no perder el estilo de una época y al mismo tiempo no entrar en digresiones o expresiones populares de hoy en día aplicados anacrónicamente. Y ponen entre paréntesis, nos van a dar la del pulpo. Hola, ¿qué pasa? Que no somos medievales, que somos modernos. Ejemplos de los que no citaremos fuentes, pero que se han oído en series recientes realizadas en nuestro país, en España. Claro, esta es la apuesta de los autores para el uso del lenguaje en Isabel, pero a partir de la segunda temporada los nuevos autores cambiaron esta concepción y utilizaron un léxico más anticuado y relamido.
Claro, todas las opciones pueden llegar a ser válidas, pero nosotros tenemos que tener claro en nuestra Biblia cuál es la opción que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un lenguaje más coloquial, más popular, más arcaico, más relamido, menos relamido. ¿Cuál va a ser nuestra propuesta? Y esta es nuestra propuesta, esta es la que vendemos en nuestra Biblia y es la que utilizaremos después. Existen otros tipos de propuestas, pero nosotros tenemos que apostar por una y dejarla clara en nuestra Biblia. Después nos hablan de la estructura y dicen así. Primero y esencial, no todos los guiones deben tener la misma estructura. Puede haber una tónica general basada en la agilidad narrativa, la no verbalización excesiva cayendo en secuencias largas, no ahondar en el drama de forma tenebrosa, buscar cotidianidad e ironía y no desechar posibilidades de escenas cómicas y no realizar dos secuencias largas seguidas. O sea, generar una musicalidad de secuencias cortas y largas o encadenadas. Pero por lo demás, cada capítulo puede tener su personalidad mientras no se pierda la de la propia historia y los personajes. Hacer una serie de época no significa que sea lenta ni premiosa. Ha de ser ágil y moderna. Si Battlestar Galactica logran hablar de poder, estado, religión con una madurez evidente y sin que deje de ser una serie de aventuras, pese a la disparidad de épocas, no queremos conseguir menos. Al fin y al cabo, como dijo Shakespeare, hay cosas que han movido y moverán siempre al ser humano. El poder, el dinero, el amor y el sexo. Cada capítulo cuenta con no menos de 4 bloques temáticos, equivalentes a tramas y minitramas. Cada capítulo debe de ser narrado en un doble plano, la continuidad de los personajes y la historia principal y la autoconclusión de hechos históricos o de tramas personales. No sé si habéis dado cuenta, pero es muy curiosa la redacción de la Biblia, ¿no? Porque por un lado tiene un tono pedagógico, ¿no? Que va explicando cómo lo hacen todo y por qué lo hacen, pero está repleto de ejemplos de otras series para mostrar qué es lo que quieren lograr con Isabel. Ese recurso está muy bien, ¿no? Porque realmente cuando tú dices, yo quiero hacer esto así, pero cuando hablas de referentes y cuando hablas de otros ejemplos es mucho más fácil entenderlo, ¿no? Si conoces esos referentes. Con lo cual yo creo que no tenemos que tener miedo, también lo vimos en la Biblia de Stranger Things, por ejemplo, pues eso, no tenemos que tener miedo a usar referentes que nos ayuden a mostrar cómo queremos nosotros contar nuestra serie. Y la última parte de esta sección serían las tramas y dicen así. Es evidente que están marcadas por la historia. Incluso es patente que por la premura en la realización del diseño de la presente Biblia hay una historización excesiva que debe pasar ya a la fase de ficción. Es decir, personalizar, buscar las emociones de los personajes para entender su forma de actuar, indagar o crear sin que chirríen historias personales paralelas. Pero conviene no olvidar nunca la estructura histórica. Las tramas que se indican en los apartados siguientes, teniendo en cuenta lo recién dicho, son susceptibles de cambios y sobre todo de añadidos. En el documento adjunto de personajes hay algunos que apenas han tenido desarrollo y podrían perfectamente ayudarnos a crear pequeñas tramas personales. Todo desarrollo de nuevos personajes, más notas que aún estamos pendientes de recibir y recibamos de la cadena y de la productora de la serie, serán desarrollados en documentos anexos a la presente Biblia. Claro, esto nos hace entender como que además de la Biblia que yo os muestro hoy, ellos entregaron anexos con los personajes, lo que habían dicho antes de todas las fuentes de cartas para ver cómo se hablaba, o sea, como que no solamente estuvo la Biblia, sino un anexo con parte de la documentación que ellos habían preparado y que te ayudaba un poquito más a contextualizarlo todo. El tercer epígrafe grande era los esquemas de la temporada, ¿no? Lo que es lo que ellos llaman esquemas, yo lo llamaría, pues bueno, las clásicas escaletas en las que van enumerando los diferentes puntos dramáticos que después se convertirán en escena. Y ellos van, bueno, a hacer esto de los 13 episodios. Os leo nada, brevemente algunos puntitos dramáticos del primer episodio para que os hagáis una idea. Teaser. Muerte de Álvaro de Luna. Presentación de Chacón y Pacheco. Efecto de la muerte de Juan II e Isabel de Portugal. Padres de Isabel y Alfonso. El segundo ítem es Infancia feliz de Isabel y Alonso, pese a penurias económicas y brotes de locura de la madre. Educación súper religiosa. Después, Chacón, tutor de los infantes, un auténtico padre para ellos, quien fuera mano derecha de Álvaro de Luna, nombrado educador de los hijos de quien le mandó matar. Y después, la amistad de Beatriz de Boadilla e Isabel. Nada, esto eran solo 4 puntitos para que vierais cómo hacen ellos el esquema o la escaleta. Y la última parte de la Biblia, la cuarta, son las sinopsis de la primera temporada que, como os decía antes, están muy desarrolladas. Casi parecen tratamientos porque cada uno tiene más o menos de media 10 páginas.
Os voy a leer solamente el inicio de la historia, el primer párrafo, para que os hagáis una idea. Capítulo 1. Valladolid, 1453. 2 de junio. Un hombre de casi 30 años, Gonzalo Chacón, se despide en el calabozo de Álvaro de Luna, de avejentados 63. Su mentor, que ese mismo día va a ser ajusticiado. Hablan de cómo se ha llegado a esa situación, de cómo han intrigado contra él aquellos a los que él elevó, es decir, Pacheco e Isabel de Portugal, y que la familia de Luna tiene preparado un ejército para entrar en la ciudad antes de que llegue esa tarde la hora fatídica. Álvaro Luna dice que no, que hasta aquí ha llegado. Está cansado, debió retirarse hace tiempo. Es hora de que otros continúen su labor. Esto último lo dice mirando a Chacón como si fuera una consigna. La conversación se interrumpe. Es hora de que marche Chacón y entre un sacerdote a confesar al reo. Álvaro de Luna le dice al cura que él también puede marcharse. Lo que tengo que decir a Dios, prefiero hacerlo a solas. Si os fijáis, nada, es un párrafo, pero está explicando clarísimamente cómo va a consistir esa escena, cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo termina. Y bueno, al igual que hacen con este párrafo, pues elaboran así las 13 sinopsis. O sea, son 100 y pico páginas muy trabajadas, pero que te dan una idea muy clara de qué va a pasar en cada episodio. Y como resumen, para hacer una serie histórica hay como 3 fases. En la primera se recopila toda la información relevante para el hecho en sí en un documento que servirá como base para después hacer la ficción. Después se establecen en la Biblia los criterios por los que se rige la adaptación, es decir, cuál va a ser el punto de vista de los autores, qué hechos se utilizarán y qué lenguaje se usará. Y por último, se pasa a la escaleta y sinopsis, el relato que se contará en la serie. Luego, obviamente, vendría también a hacer el guión del programa piloto. Bueno, con esto termino el podcast de hoy en el que hemos visto cómo se creó la Biblia de la serie Isabel. Y si os ha gustado, pues como siempre, os agradecería si hacéis algún comentario, alguna valoración en iTunes, que son un par de minutitos y la verdad es que esto hace que lleguemos a más gente, en iVoox o también en YouTube. Y que compartáis este podcast por redes sociales. Y, por supuesto, agradecer, como siempre, a los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas o que compráis los planners o generadores, porque, ayudáis a que este podcast sea sostenible. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!